En esta ocasión os traigo un brevísimo tutorial de Kdenlive. Quiero darle una oportunidad a este editor gratuito porque me parece una gran opción para quien no quiere o no puede gastar un dinero en aprender a editar vídeos. Y como soy de los que creo que como mejor se aprende es con los ejemplos y la práctica, en este tutorial os voy a mostrar cómo se quita la pantalla verde o chroma key en Kdenlive. Nos vamos a ir al editor donde ya tengo importadas dos imágenes, un paisaje que servirá de fondo y una muchacha con un fondo verde sobre la cual vamos a trabajar. Vamos, en primera instancia, a bajar nuestra imagen de fondo a la primera pista del timeline. Al poner el cursor sobre el clip podréis ver cómo aparecen unos puntitos de diferentes colores. Os explico, en la parte superior aparece un punto verde a la izquierda y rojo a la derecha o final del clip. Si lo arrastramos simplemente hacia el interior del clip, se nos crea un fade out o fundido a negro. Eso está muy bien ya que en otros editores, de los que ya he hecho unos cuantos tutoriales, hay que ir a los keyframe y crear una animación, lo que redunda en perder el tiempo. Pero vayamos a lo que veníamos. Vamos ahora a arrastrarla a la pista superior, la imagen de nuestra protagonista con fondo verde. Veníamos de aquí, que es la bandeja de materiales importados o de medios, pero debajo tenemos otras pestañas, entre otras las de efectos. La forma de trabajar en Kdenlive es algo diferente, y es aquí, en efectos, donde tendremos acceso a todos los efectos que se puedan añadir a un clip. Se encuentra organizado por categorías, pero para buscar el efecto objeto de este tutorial debemos ir a la sección de alfa, enmascaramiento y recorte. Si lo desplegamos podremos ver la cantidad de efectos de los que podemos disponer. Pero el que buscamos para nuestra pantalla verde se llama chroma key y veremos que tenemos dos. De momento usaremos el más básico, que como se aplica, pues solo tenemos que arrastrar al clip en el que lo queremos usar. Nos aparecerá en esta ventana de la derecha las opciones de la herramienta. Si no aparece, con darle doble clic al clip, nos aparecerá esa ventana con el efecto o efectos que hayamos insertado en el clip. Vemos que este efecto no tiene muchas opciones. Veamos cómo funciona. Veis un selector de color a cuyo lado tenemos un gotero. La intuición me dice que ese gotero será para recoger el color que tenemos de chroma key. Lo usaremos, pero en vez de un solo clip crearé un rectángulo para que pueda recoger los diferentes tonos de verde que tiene la imagen. Pero al parecer no ha sido suficiente, ya que aún queda zona verde en la pantalla. Pero vemos que no dispone de más ajustes, a excepción de este deslizador que pone varianza. Solo subiéndole un poco el valor vemos que consigue eliminar el resto que quedaba de color verde. Pero, ¿y si queremos un mayor control? Vamos a esta esquinita donde todos los efectos tienen un cubo y eso es para eliminarlos. Ahora voy a aplicarle el otro efecto de chroma key. Este sí parece disponer de bastantes más opciones. Lo primero, creo yo, será ir al selector de color y usar su gotero. Pero al darle un solo clic, veo que no coge mucha variedad de tonos. Si intento cogiendo un rectángulo tampoco, por lo que tendré que ir jugando con los diferentes ajustes. Modificaré este que pone variación de verde y parece ampliar el margen de tonalidades, pero si te fijas también se pierde información de la protagonista. Pruebo con el de variación de azul y parece ocurrir lo mismo. Intentaré coger una muestra de la zona con más iluminación. Ahora, al mover la variación de verde, parece que sí funciona mejor. Podemos jugar con los demás valores para que sea más preciso, pero fijándonos siempre en que no se pierdan datos de la imagen principal. Tenemos también el valor de suavizar, que lo que nos ayuda es a suavizar el recorte de la imagen, pero también se ha de usar con precaución. Podemos ampliar el visor con control más rueda de ratón para comprobar que no se pierdan partes de la imagen y que el recorte sea bueno. Y ya lo tendríamos, un efecto de chroma key bien hecho y con resultado al nivel de editores de pago. Espero que te haya servido este tutorial y recuerda que si quieres crear contenido en YouTube sin gastarte un céntimo, este podría ser tu editor. Nos vemos pronto con más tutoriales. Un gran saludo amigos. Chao.